Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor, lo alabamos porque Él es bueno. Gracias también, hermanos, doy al Señor por las oraciones que ustedes han hecho por mi esposa. Ella, dentro de lo normal, está bien, confiando en el Señor. Gracias por todos los mensajitos, las oraciones, y así pues también por todos aquellos hermanos que están enfermitos, ¿verdad? Alabamos al Señor por todo eso. También yo creo que antes de iniciar es bueno que como pastores demos algunas indicaciones, pero de verdad pedimos que se acaten, ¿verdad? Por el bien de suyo y por el bien de todos los que le rodean a usted. Es bueno, hermanos, que siempre la situación del COVID, algunos dicen que está un poco mayor que como cuando comenzó. Hermano, es bueno no tener miedo, ¿verdad? Es bueno no tener miedo, pero también es bueno no bajar la guardia en cuanto a los protocolos. A veces en los microbuses, el que anda manejando o los que andan adentro de los microbuses no llevan mascarilla. Entonces, habiéndose pues dado las indicaciones, el gobierno, habiendo tomado tiempo, nosotros también. Así que suplicamos que en los microbuses, en las casas de oración, ¿verdad? Muchas veces nos quitamos la mascarilla y comenzamos, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Hermanos, ¿está bien, hermanos? Ahora, como para cuidarnos, porque a veces se baja la guardia, usted también puede decirle al hermano que no está usando mascarilla en la casa de oración, en el microbús, dígale, hermano, ¿verdad? Acordémonos del consejo. Así que todos, no es que nos vamos a poner el dedo, pero todos podemos cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Sea que usted esté haciendo lo que esté haciendo, use su mascarilla para el bien suyo y para el bien de los demás, dentro de esta comunidad cristiana, pero también afuera. Porque pues si ya el Señor permite algo, no es por descuido, sino porque el Señor así lo quería. Así que, hermanos, ayudémonos unos a otros, no le tenga miedo al hermano, ¿verdad? Sea quien sea, si aún yo estoy ahí, diga, hermano, la mascarilla, así es cierto, ¿verdad? No tengamos miedo unos a los otros, somos miembros los unos a los otros, podemos ayudarnos y edificarnos los unos a los otros. Bien, hermanos, quisiera orar para que la palabra del Señor pueda primeramente obrar en mi vida y en la vida de ustedes. Solo un milagro puede hacer eso. Te suplicamos en el nombre de Jesús que no confiemos en lo que hemos preparado o que porque este mensaje va a cambiar a personas, que no confiemos, que confiemos siempre en la buena mano tuya, que confiemos en la efectividad de tu palabra que convierte el alma, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, este es un tercer mensaje de la serie que hemos tomado de Primera de Corintios. Quizás vamos a hacer como unas cuatro mensajes, pero este es el tercer mensaje y vamos a continuar siempre con las debilidades de la iglesia de Corinto. Las debilidades. La vez pasada nosotros vimos que una de las debilidades de la iglesia de Corinto era la falta de unidad que había entre ellos. Todo se miraba bien bonito, todos hablaban bien bonito, todos se creían espirituales, pero a la hora de las dificultades se veía que esa iglesia estaba dividida, fraccionada, hechas pedazos. Y ahora vamos a ver otra debilidad y es la falta de crecimiento. O sea, ellos eran niños en Cristo.
O sea, eran carnales, niños en Cristo, carnales. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. O sea, no erais capaces, dice la Reina Valera. En verdad, ni aún ahora podéis, ni aún ahora sois capaces, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Quiero explicar el versículo 1. Hermanos, Pablo confronta la condición de carnalidad de los corintios. Hermanos, estas personas a las cuales Pablo les habla, oigan bien, eran cristianos. ¿Qué eran, hermanos? Porque Pablo les dice hermanos. La gramática es clara. Son hermanos genuinos, creyentes en Cristo, que habían recibido el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. El Espíritu Santo moraba dentro de ellos. Y ese era el problema. Ya que aunque eran y son hermanos, no actuaban ni se comportaban como personas espirituales, sino que se comportaban como personas inmaduras. ¿Cómo se comportaban? Como niños en Cristo, como hombres naturales. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra carnal. Y vamos a explicar un poco por algunos malos entendidos en que uno dice, este creyente es carnal. Vamos a explicar. Carnal significa que pertenece a este mundo. Característico de este mundo y sus preocupaciones. Según Pablo, son cristianos niños en Cristo, inmaduros. Esos son los cristianos carnales. Aunque estos son cristianos, hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carne. ¿De acuerdo a qué, hermanos? No del Espíritu. Por supuesto, la carne no dominaba cada aspecto de sus vidas. De lo contrario, no habría evidencia en ellos de que Cristo había nacido en ellos. Pero Pablo está señalando claramente
que ellos están pensando, actuando carnalmente. Esa es la actitud de los corintios. Fíjese que voy a decir algo para poder aclarar algunos malos entendidos. Esto que voy a decir es bien importante. Un cristiano verdadero puede actuar como carnal, pero no permanecer siendo carnal. Voy a repetir. Un cristiano verdadero, genuino, nacido de nuevo, puede actuar o caer en la carnalidad, pero no permanecer en la carnalidad. En cuanto a los cristianos que caen en la carnalidad y no salen de ahí, Dios usa la disciplina amorosa para sacarlos de ahí. ¿Qué usa Dios, hermano? La disciplina amorosa para sacarlos de ahí. Fíjese lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12, creo que es 5. Hebreos 12 es el versículo que dice: y habéis ya olvidado. Ese es. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿La qué, hermano? La disciplina del Señor. Dios disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando un cristiano vive en esa carnalidad, el Señor lo disciplina hasta que salga de ahí, porque no puede permanecer ahí. Otra pregunta es: ¿puede un cristiano en un tiempo de caída o rebelión parecer un creyente carnal? La respuesta es sí, en un tiempo de caída y de rebelión. La otra pregunta es: ¿un cristiano verdadero vivirá actuando carnalmente? La respuesta es no. Porque si él vive así, permaneciendo carnalmente, entonces no es nacido de nuevo. No es nacido de nuevo. Por eso en las iglesias hay creyente que nunca crece. Pero es que eso no es normal. Debe de crecer, aunque sea poco. Porque si no crece, entonces no ha nacido. ¿Cuál es el deseo de Dios para un creyente nacido de nuevo? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y Dios no lo va a dejar ahí hasta que lo logra. El deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo. El deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 12:1 y 2. Romanos 12:1 y 2. Dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Crecimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra juega un papel muy importante en el crecimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviéndonos cada vez más espirituales y cada vez menos carnales. Eso es lo normal en un cristiano. Volviéndonos cada vez más espirituales y menos carnales. Un proceso conocido se le llama la santificación. ¿Cómo se le llama a ese proceso, hermano? Al proceso de que cada día nosotros somos más espirituales y menos carnales. A ese proceso se le llama el proceso de santificación, que se espera que todos los creyentes estemos en ese proceso. Mientras estemos en este mundo, en esta carne, siempre habrán brotes de carnalidad, pero no es la regla. Esa es la excepción. O sea, no es que el 100% de mis actitudes van a ser carnales, entonces no he nacido. Van a haber brotes, pero no es la regla, es la excepción. Vamos a dar una pequeña aplicación. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 3:18. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos manda a crecer. ¿A qué nos manda el Señor, hermano? A crecer. La clave para crecer, oiga bien, es conocerlo a Él. La clave para crecer es tener una relación más profunda con Él y con su palabra. No solo leyéndola, sino viendo a Cristo ahí, viendo la hermosura de Él y viendo también nuestro pecado, que va siendo separado cada día. Por eso dice, la clave para crecer es conocerlo a Él. Al conocerlo a Él somos transformados. Al conocerlo a Él, ¿qué pasa, hermano? Pero de verdad, conocerlo a Él, una relación genuina con Él, somos transformados. Y vamos a vivir vidas para su gloria. Vidas para su gloria. ¿No quisieras pedírselo? La clave para crecer es conocerlo a Él. Al conocerlo a Él, somos transformados y vamos a vivir vidas para su gloria. ¿No quisieras pedírselo en este momento? Quiero crecer, quiero conocerte, quiero vivir para tu gloria. Oremos. Señor, junto con mis hermanos, quiero crecer, quiero conocerlo a Él. Quiero ser transformado cada día.
que siempre me pregunte ante una circunstancia, ¿qué quieres, Señor? Ante un pecado, arrepentirme y confesarlo y vivir, Señor, para tu gloria, para tu honra. Amén. Hermanos, la carnalidad estanca el crecimiento espiritual. ¿La carnalidad qué, hermano? Estanca el crecimiento espiritual. Fíjese lo que dice el versículo 2. Pablo no pudo avanzar, así que tuvo que hacer algo. Versículo 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. En la Reina Valera dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces aún. ¿Qué significa, hermanos, que Pablo no pudo darles alimento sólido, sino leche? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que debido a que los corintios eran carnales, inmaduros, niños en Cristo, Pablo solo pudo predicarles las enseñanzas elementales o básicas que se enseñan a un nuevo creyente. Fíjense, eso significa, os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, que Pablo, debido a la carnalidad, a la inmadurez, a la niñez que ellos vivían, Pablo no pudo darles enseñanzas profundas acerca de Cristo, sino que les dio lo básico, lo que se le da a un recién convertido. Hermanos, Pablo llama leche a lo básico, pero Pablo se vio imposibilitado de ir más allá con las enseñanzas más profundas a las cuales Pablo llama vianda o alimento sólido. Dicha enseñanza profunda presenta a Cristo claramente. Y como consecuencia, a consecuencia de esa claridad de haber visto a Cristo, nos permite crecer y madurar. Hermanos, un creyente maduro no tan fácil se va de una iglesia por problemas. Un creyente maduro se irá porque debe de irse, bíblicamente. Pero un creyente maduro, su fe está arraigada en la palabra, en Jesucristo. Su compromiso con Jesucristo es firme. Y él discierne que en una iglesia habrá bueno y malo. Pero que en medio de eso bueno y malo, él debe de crecer como crece el trigo y la cizaña. ¿Por qué los corintios no tenían la capacidad de recibir alimento sólido? Es la pregunta. Ya vimos que es por la falta de crecimiento, ¿verdad? Pero vamos a ahondar más en el contexto. ¿Por qué los corintios no tenían la capacidad de recibir alimento sólido? Alimento más profundo. El problema real estaba en sus sentidos. ¿En qué estaba el problema? En los sentidos. Los sentidos no estaban ejercitados. Como que alguien le enseñe matemática 3
a un niño de prepa que ni sabe qué es matemática. Él no está ejercitado para recibir esas materias, mate 3 de la universidad. ¿Por qué los corintios no tenían esa capacidad de recibir alimentos sólidos? El problema real estaba en sus sentidos. La atracción de los corintios por comida chatarra espiritual, basada en sabiduría y elocuencia del hombre, estaban tan llenos con esta comida chatarra que no eran capaces de la vianda, de la comida espiritual que Pablo quería darles. ¿Sabe lo que es la comida chatarra, verdad? ¿Y usted sabe lo que es la comida chatarra espiritual? A lo que a la mayoría de gente le gusta oír en las iglesias. Usted sabe que hay mucha gente que dice, qué bonito el mensaje. Es que la clave no es si fue bonito, si fue presentado como debe de ser presentado, si hubo gracia en el mensaje, si hubo evangelio en el mensaje, o el mensaje fue bonito porque garroteó, macheteó, hirió. Siga. Hermanos, el mensaje terapéutico, lleno de consejos psicológicos que piden respuestas sin predicar el evangelio. La conducta, la integridad de una persona debe de ser una respuesta. ¿Se entiende eso, hermano? No, ¿verdad? O sea, yo voy a predicar el evangelio, voy a predicar a Cristo y su cruz, voy a predicar de donde Dios nos sacó, que íbamos para el infierno, no éramos dignos de nada y Dios nos adoptó. Y como respuesta a eso, mi vida sexual va a cambiar, mi vida de integridad, pero no podemos predicar la vida de integridad sin la cruz, sin haber compartido lo que Él ha hecho, porque entonces es legalismo, moralismo, pura ley. ¿Y la iglesia discierne eso? ¿Todos disciernen eso? Predicó la ley, pero no predicó a Cristo. El mensaje estuvo bonito en cuanto a la ley, las exigencias de la ley, pero no predicó el evangelio de Jesucristo, el cual es un mensaje consumado para dar esperanza al perdido. ¿Qué es el alimento sólido, hermanos? ¿Qué es el alimento sólido que los corintios no podían recibir? Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido, hermanos. Las enseñanzas profundas. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. Es para los adultos, para los que por el uso o la práctica tienen los, ¿qué, hermanos? Los sentidos, pero los sentidos espirituales, ejercitados. El maduro dice, no, esto se ve bonito, todos dicen amén, pero esto no. Esa es una palabra de hombre.
tienen los sentidos ejercitados, o sea, sentidos formados por el hábito y la práctica, en el discernimiento del bien y de ¿qué, hermano? Del mal. El maduro discierne. El maduro discierne. El uso de la palabra ejercita. El uso de la palabra, hermano, el uso constante de la palabra ejercita nuestros sentidos espirituales y nos lleva a discernir la verdad del error, nos lleva a discernir la verdad del error y la conducta santa de la conducta impía. Cristiano maduro versus cristiano niño. Mire la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano niño. Mire la gran diferencia. El cristiano maduro está marcado por su discernimiento. ¿Por qué está marcado el cristiano maduro? Por su discernimiento. Y por su compromiso inquebrantable con Jesucristo. El cristiano niño, los niños pondrán cualquier cosa en sus bocas. Los niños espirituales son débiles en el discernimiento. Y aceptan cualquier tipo de comida espiritual. ¿Qué diría usted de una pastora predicándole a hombres? ¿Qué diría usted? ¿Diría usted amén a todo eso? Usted diría, esto está fuera de la palabra. No, pero hermano, mire, pero si es que la palabra no es clara, pues. Es que la palabra es clara. Que el hombre es cabeza, es la imagen. Pero viera qué bonito estuvo, claro. Hermanos, el que discierne, el que ha sido ejercitado en la palabra, respeta la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, el niño le dice amén a todo, pone cualquier cosa en su boca y se la come. El maduro no. El maduro dice, esto no está en orden, en base a la palabra. Las evidencias de la carnalidad de los corintios. Ya hemos repasado esto, pero ya hemos predicado y compartido esto, pero ahora solo lo vamos a mencionar. ¿Cuáles eran las evidencias de la carnalidad de los corintios? Ellos estaban inflados, se creían maduros, se habían envanecido y creían que estaban listos para las verdades profundas, y algunos de ellos sí. Pero la mayoría de ellos no. Porque hay evidencias en una iglesia que no ha crecido. Versículo 3. Pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Hermanos, la evidencia de la falta de crecimiento, de madurez, de la carnalidad
de esta iglesia era que entre ellos habían contiendas y partidos. Y no solamente los habían, sino que se habían enraizado en aquella iglesia. Enemistades irreconciliables, grupos irreconciliables, pero Pablo les exhorta y Dios les exhorta y Dios a través de Pablo les disciplina para que enderecen sus vidas. Quiero dar una aplicación en este punto, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que viváis, que la vida de ustedes, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, esforzados en guardar, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero explicar este versículo como aplicación. Pablo les habla a la iglesia de Éfeso y lo primero que les dice: ustedes fueron llamados. Eso debe de motivarlos a ustedes a vivir de acuerdo a lo que Dios exige. Comprender quiénes somos y quiénes éramos es la base de un digno caminar. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Voy a volver a repetir eso. Voy a ponerlo ya a nuestro contexto. Hermano, ¿quién era usted antes de Cristo? Lo que usted haya sido profesionalmente o no, usted no era nada y ni yo. Éramos simplemente futuros habitantes del infierno por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Eso éramos nosotros. Íbamos sin rumbo, sin Dios y sin esperanza al infierno eterno, a vivir con el diablo y los demonios y todos los condenados, separados de la gloria de Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si estaría en el infierno ahorita? Wow, como están algunos amigos que eran mejores que yo, que tenían nombres bíblicos también como yo. Pero Dios me llamó a mí. Cristo me llamó, hermano. Y yo puedo tener muchos problemas, muchas dificultades, pero Él me llamó. Y ahora mi caminar es diferente, porque Él lo hizo. Y en base a ese llamado que Él hizo, ¿cómo no vivir para Él, hermanos? Amén, hermanos. Si ese es el motivo. El motivo por el cual debemos de vivir vida digna es porque no es porque el infierno nos va a castigar con el infierno, es porque nos salvó del infierno. Así que yo repito, comprender quiénes somos es la base de este digno caminar. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama.
Si la iglesia comprende eso, como decimos, ya la hizo. ¿Por qué vivir para Él, hermanos? ¿Por qué? Es que Él no es para que nos ame más, no, es que Él nos amó. Y es que Él nos llamó, hermano. ¿Cómo no vivir para Él? Y esa es una respuesta al Evangelio que la iglesia debe de entender y que todo predicador debe procurar cuando exige, cuando predica conducta cristiana a la iglesia. La motivación no es moralista, porque los musulmanes buscan buenas conductas también. Los que predican relaciones humanas, psiquiatría, todos los profesionales, ellos buscan buena conducta, pero el Evangelio te da una motivación. Es que hemos sido llamados. Hermanos, en el versículo 3 vemos el carácter de vivir dignamente. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, con toda, ¿qué dice? ¿Cómo dice el versículo? Versículo 3. Pues habiendo celos, Efesios 4, perdón. Dice 4, 2. Con toda, ¿qué dice, hermano? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el carácter de una vida que vive dignamente. Dice, con toda humildad. La iglesia debe de vivir con toda humildad. ¿Con qué debe vivir la iglesia? ¿Sabe qué es humildad? Tiene que ver con humus, tierra. La persona humilde. La humildad tiene que ver para Dios, la mansedumbre para con las personas. El humilde sabe que ¿qué es el hermano tal? No, tierra, nada. Un pedazo de tierra, una criatura pecaminosa. Y así, de esa manera me acerco a Dios. Humus, humildad, tierra. Y si me echan tierra, no importa. Y si no soy de la tierra, pues, si estoy abajo, me menosprecian, no importa. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo para que me aprecien? ¿Quién soy yo para que me digan buenas palabras? No, yo no soy nada, hermano. Solo soy un pecaminoso delante de Dios, una criatura débil delante de Dios. Ese es el humilde. Por eso el humilde no tan fácil se deprime. No es que no se va a deprimir, pero no tan fácil se deprime ante un bochorno, ante un menosprecio, ante cualquier cosa que le pase, que otro le haga. ¿Quién soy yo? Pues yo soy un pedazo de tierra. Y así dice Pablo a los Efesios, la conducta cristiana, la conducta digna, el carácter digno es con toda. ¿Qué? ¿Con toda qué, hermano? Humildad. Pero dice algo más, mansedumbre, mansedumbre también, mansedumbre. ¿Qué es una persona mansedumbre? Es la actitud de la persona hacia los demás. Una persona apacible. Dulce. Que no se deja llevar por arrebatos. Imagínense jóvenes y adultos con este carácter en la casa. Cristo sería visto, ¿no? Pero es una obra del Señor, interna. Una obra que se está formando en cada matrimonio, en cada joven, en cada niño. Una persona mansa es una persona apacible, dulce. No se deja llevar por arrebatos. ¿Qué más dice? Paciencia.
Paciencia tiene que ver con aguante en el sufrimiento. Paciencia tiene que ver con aguante en el sufrimiento. Y decía Crisóstomo, implica sufrir. Bueno, dice Crisóstomo que paciencia es el que tiene en sus manos el poder de vengarse, pero no lo hace. ¿Qué decía Crisóstomo, hermano? Una persona paciente es el que tiene en sus manos el poder de vengarse, pero no lo hace. ¿Conocen a alguien así? El mundo debe de conocer así. La iglesia debe de conocer a personas así. Hermanos, pero dice esto en amor. Y en amor la palabra es ágape. ¿Sabe cuál es ágape? Es el amor de Dios. Como dice Romanos 5, cuando el amor de Cristo nos llena. Y usted puede decir, yo no puedo ser mansedumbre, yo no puedo ser manso, yo no puedo ser paciente. Sí lo puede ser. Si tienes a Cristo en ti. Porque dentro de ti está su amor. Porque en amor. Porque tú eres un cristiano. Y entonces dice, solícitos en guardar la unidad. Esfuércense por guardar la unidad. Fíjense, en una iglesia, todos los que somos o son maduros están esforzándose para que no hayan divisiones. ¿Esforzándose para qué? Para cortar con todo eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos manda a crear la unidad, porque la unidad ya está en cada uno. Mire, hermano, unámonos aquí, las iglesias, ecumenismo. Hay iglesias que no son nacidas de nuevo, pero unámonos, no se puede, hermano. Todo es cuestión de tiempo para que caiga esa unidad. La unidad solo puede existir entre los nacidos de nuevo, porque dentro de ellos está el Espíritu de Dios. Y entonces nosotros tenemos que estar solícitos, cuando hayan divisiones entre nosotros, ser pacificadores. Quedarnos callados y no formar partidos. Y aquel que me traiga, decir, no, ya no me traigas, no voy a consumir. Mira que aquel dice, mira, yo ya no necesito proveedores. Yo voy a vivir para el Señor. Encomendémoslo a orar, ¿verdad? Ahora, si la persona te dice, mira, fíjate que te voy a contar esto, pero oremos. Bueno, ahí cambia la cosa, pero ore al Señor. Hermanos, Dios nos manda no a crear la unidad, sino a esforzarnos a preservar lo que ya está en medio de nosotros. Si tengo al Espíritu de Dios, me voy a esforzar para que esa unidad se preserve en medio de nosotros. Quiero ir concluyendo, hermanos, y quiero brevemente hablarle a la iglesia. ¿A quién le voy a hablar ahorita, hermano? A la iglesia, a todos nosotros. Iglesia, escúchame, por favor. Los que están allá afuera, escúchame, póngame atención. Los que están por internet, gracias. Quiero hablarle a todos aquellos que ya somos nacidos de nuevo. Por favor, escúchenme. Primera de Pedro 2, 1. Estamos hablando del problema que tenía la iglesia de Corinto, que no habían crecido, eran carnales. Y este versículo nos da una exhortación, pero también nos da esperanza. Dice, ¿cómo crecer, hermano? ¿Cómo puedo yo crecer? Desechando pues toda malicia, todo engaño
hipocresía. No la vea en los demás, véanla en usted. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, este versículo está en el contexto de que Pedro, antes del versículo ese 2:1, antes de ese, Pedro está hablando de la eternidad de la palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro acaba de exponer en el capítulo 1, versículo 25, lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Eterna, permanece para siempre. Y después de Pedro exponer que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios permanece para siempre, entonces él dice: para que en ustedes haya crecimiento, debe de haber arrepentimiento. Para que en ustedes haya crecimiento, debe de haber, ¿qué, hermano? Arrepentimiento. Tienen que desechar. Si quieren que los deseos por la palabra broten en ustedes, primero tienen que desechar. Hay deseos que se han apoderado de ustedes. Desechen, desechar. Desechar en el original es quitarse una prenda, desvestirse de ella. Desechen toda malicia. ¿Qué es lo primero que dice ahí que hay que desechar? La malicia. La gente dice que este es malicioso, pero no entienden. ¿Qué es malicia? La malicia es la mala disposición de ánimo hacia otra persona. ¿Qué es la malicia, hermano? Es la mala disposición interior de ánimo hacia otra persona, generalmente escondida con una apariencia engañosa. Y Pedro dice: desechen eso. Eso que ustedes sienten contra alguna hermana, algún hermano, deséchenlo, eso no es correcto. Desechen esa malicia, esa mala disposición. Ojalá que se fuera esta hermana, que se fuera este hermano, que ya no viniera. Ay, sin tan solo se muriera. Hay cosas escondidas, engañosas, maldades que solo Dios sabe en su iglesia, hermano. Deséchenlo como una prenda, desvístanse de ella, también del engaño, de la mentira. Desechen la hipocresía, la falta de sinceridad, Deséchenlo. Desechen las detracciones. ¿Qué son las detracciones? Calumnias, chismes. Deséchenlos. Arrepiéntanse de todo eso, dice Pedro. Y entonces dice: deseen, desead. Wow. Ahí viene. Están en orden las palabras. Primero es el arrepentimiento y luego los deseos. Y dice: desead como niños. No es que son niños, no, como niños recién nacidos. La palabra desead tiene que ver con un deseo profundo. ¿Con qué? ¿Un deseo qué? Eso espera Dios en cada cristiano. Un deseo profundo por la palabra de Dios. Un bebé sano tiene un deseo fuerte por la leche materna. Amén, hermanas.
Ustedes saben más. Un bebé sano tiene un deseo fuerte por la leche de pecho. Pero un bebé enfermo, ¿qué le pasa a un bebé enfermo? No tiene apetito por la leche. ¿Por qué será que no leemos la Biblia, hermano? ¿Qué tipo de bebé es usted, hermano? ¿Un bebé sano o un bebé enfermo que está intoxicado con tantas cosas de este mundo, tantas cosas que apoderan, que ya no tiene ni una pizca de deseo por la palabra de Dios? Hay que ser claro, ¿verdad? El celular, deseos por estar ahí comunicándose con otro, por tener comunicación con esto. ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice aquella? Y está tan intoxicado que apenas tiene un pábilo para el Señor. Pero no, hoy la leche espiritual no. ¿Qué tipo de bebés somos nosotros? ¿Sanos o enfermitos? Y dice, para que por ella crezcáis. Fíjese, el crecimiento es garantizado donde hay deseos por el Señor y por la palabra. Hermano, yo no sé leer, hay audio, la Biblia en audio. Usted puede avanzar en 2 horas, terminar 31 capítulos del libro de Proverbios. Y no solo avanzar, sino pedirle a Dios deseo por ella. Está ahí cocinando y no es que no me queda tiempo, cocine y ponga el audio. Hoy voy a leer Eclesiastés mientras voy en este carro hasta San Salvador. Voy a leer Proverbios mientras voy de aquí a Morazán. Yo lo he comprobado, todo el libro de Proverbios. 31 capítulos. Y ahí uno tiene una capacidad, ¿verdad? Y a veces ya uno se cansa y eso es normal, hermano, ¿verdad? Pero ahí está Dios trabajando en nuestra expansión por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna, hermano, permanece para siempre. Y ella nos enseña a discernir de un mensaje chatarra, de un mensaje nutritivo, de un mensaje donde todos dicen amén, pero yo no digo amén a todo. Para que por ella crezcáis. Y entonces he animado a la iglesia primero a arrepentirse, a desear y a crecer en base a ese versículo. Pero yo sé que tengo oyentes que no están reconciliados. No están reconciliados. Yo tengo oyentes aquí que no están reconciliados. Y yo te quiero, por un momentito, compartirte algo. Tú no estás reconciliado, escúchame. Y tú que estás reconciliado, ora en tu mente para que esta palabra quede grabada en la mente. Haga la obra en esta persona no reconciliada. Querido, mira lo que dice el versículo 3 del que ya leímos. Si es que habéis gustado, saboreado la benignidad, lo bueno, lo bondadoso y misericordioso que es el Señor. Si es que habéis saboreado, gustado la benignidad, lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que es el Señor. Mira, querido, antes del año 1981, yo estaba atado al pecado y no saboreaba nada.
la palabra de Dios y de los propósitos del Señor. ¿Cómo estaba yo, hermanos, antes del año de 1981? Atado por el pecado. Mis sentidos estaban atrofiados. Mis papilas gustativas por el Señor estaban muertas. Y no saboreaba, no gustaba la palabra de Dios ni los propósitos del Señor. Me acuerdo que en aquel corral de vacas que yo ordeñaba, pasaban jóvenes a ayunar. Y en mí había un pábilo que quería, pero estaba atado. Aquellos jóvenes saboreaban, pero yo no. Porque mi corazón estaba endurecido. No estaba enfermo, no, es que estaba muerto. Podría yo cometer el gran error de decir, es que estaba enfermo espiritual. No, estaba muerto espiritual. Mi corazón era duro, de piedra, inclinado al pecado, a las cosas materiales, alejado, y saboreaba otras cosas que no era Dios. Pero querida y querido, llegó el día en el año de 1981. Y ese día marcó mi vida. Fue el día que Dios había destinado para llamarme con llamamiento santo, para nunca más volver al pecado como antes. Yo comprendí, querida y querido, lo que Dios había hecho en Cristo Jesús por mí. Se me alumbraron los ojos y mis sentidos espirituales revivieron. Comencé a leer la Biblia. La leí toda, la volví a leer, no ceso desde ese día, porque reviví. Hay altos y bajos en mi vida. Corrí a la librería, un joven sin un pastor, quien lo pastoreaba, el Espíritu Santo dentro de mí. Corrí a la librería, quemé las revistas, una revista mala. Corrí a la librería, un joven de 15 años, con todo el potencial sexual, con todo el potencial para seguir la maldad, pero un milagro había ocurrido en mí. Corrí a la librería y compré el libro El progreso del peregrino. Cambié la música por los voceros de Cristo y toda la música que podría alimentar lo que había nacido en mí. El Señor me guió. Luego, en medio de mi desorden, a un ministerio. Me guió para que Dios pudiera darme una esposa a la cual amo y quiero amarla hasta la muerte. No porque yo sea fuerte, sino porque dentro de mí está el Espíritu de Dios y la palabra. Comprendí lo que Dios había hecho en Cristo Jesús en mí. ¿Cómo me gustaría, querida y querido, que esto te pasara a ti? Y si hoy es el día, ora al Señor. En una de esas oraciones, Dios te va a oír. Y dile, yo soy inconversa, pero no me quiero quedar acá. Yo no tengo apetito espiritual, pero quiero. Ayúdame a gustar de la benignidad, de la bondad y de la misericordia del Señor. Oremos. Ora, por favor. Señor, muchas gracias, gracias, porque nos has ayudado en esta tercer mensaje de Primera de Corintios. Y
Si el Señor lo permite, vamos a predicar sobre la carencia del amor que había entre ellos. Pero será hasta el próximo, si así tú lo quieres. Pero aquí, Señora, vemos hermanos que estamos enfermos espiritualmente. Somos como niños enfermos. No hay apetito. No hay deseos por tu palabra. Señor, que haya arrepentimiento este día, para no dejarnos esclavizar por esos deseos que deben de haber sido ya vencidos. Señor, gracias porque también aquí hay oyentes que, como yo, están atados, así como estuve yo, atado por el pecado, por la maldad, y no gustan de tu bondad, de tu benignidad. Padre, en esta hora, conviértelos. Haz que haya una conversión, si hoy es el día. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendito seas. Amén.